tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos como siempre. Gracias por la sintonía. Un día especial hoy, el Día del Padre, un día en el que rendimos un homenaje a esos varones que han asumido la responsabilidad de ser padres. Porque para ser padre no solamente hay que engendrar a la criatura, hay que asumir esa responsabilidad de la crianza, de acompañarlo, hay que asumir la responsabilidad de darle grandes ejemplos en la vida, de comprender al hijo, de aceptarlo. Creo que esa es la más linda responsabilidad. En cuanto a los padres de hijas mujeres, bueno, de acuerdo a cómo ustedes nos traten durante toda nuestra infancia, nosotros buscaremos una pareja que nos trate el resto de nuestras vidas. Si hemos sido maltratadas, abusadas, ofendidas, violentadas, no va a ser raro que consigamos una pareja así. Si en cambio hemos sido amadas, respetadas, motivadas, inspiradas, vamos a buscar una pareja con las mismas características. Qué responsabilidad tan grande ese referente masculino que tenemos en la vida. Bueno, yo tengo acá en el fondo dos, el papá de Chile y el papá de Bolivia, ¿no? Pero también tengo en mi mesa hombres muy interesantes a quienes el día de hoy les vamos a pedir que hablemos de una temática fundamental. La Haya no deja de ser motivo de análisis y ahora considerada un desastre. El día de hoy voy a dar la más cordial bienvenida, amigos de siempre, Álvaro del Pozo. Bienvenido, querido Álvaro, diplomático de carrera, abogado de profesión. ¿Cómo estás? Verónica, un gusto y hago mías tus palabras. Felicidades a nuestros dos compañeros, Luis Ronaldo, al doctor Vascopé, en el Día del Padre. Por lo tanto, un placer estar hoy justamente en tu programa. Gracias. Igual, gracias por estar acá, el general Fernando Alcázar. Bienvenido y feliz Día del Padre también. Feliz día, Alvarito. Muchísimas gracias, Brito. Siempre un honor y agradecido por la invitación y por supuesto un saludo muy cordial y un abrazo a Williams, Alvarito, amigos personales en este Día del Padre. Felicidades. Así es. ¿Cuántas hijas? Dos. Dos hijas, dos mujeres. Hijas. Sí, preciosa, la que está en el canal. En la Reduno. Reduno. ¿Cómo se llama ella? Sandra Alcázar. Qué niña tan brillante. Muchas Yo no me gracias. canso de admirarla, su prestancia, su vocabulario, un buen trabajo hecho. Muchas usted. gracias. Felicidades. Honrado, Muy bien, dos honrado. hijos, Alvarito. Hijo, hija, sí. Hijo, hija, nada que quejarse ahí. No, has hecho la absolutamente, parejita. absolutamente. Muy bien, da la más cordial bienvenida ahí a nuestro amigo William Vascopé, abogado constitucionalista y quien me acompañó y juntos lloramos el día que recibimos la información y el veredicto de la Haya. ¿Papá también? Gracias, Verónica, muchas gracias. Sí, tuve la bendición de asumir la responsabilidad de padre. Pero ya tendría como 3 niñas, ¿no? Porque una pequeña es Luz Nacheli, que es mi hija, otra pequeña también, y otra de mi provincia, que es una niña discapacitada. ¿Que las has adoptado? Sí, que en realidad me ha hecho ¿Las cargo. apadrinado? Sí, nos hemos hecho cargo, te conté alguna vez Sí. de ella, y pudimos sacarla adelante. Eso lo hubiera hecho igual mi papá, que en paz descanse, ¿no? Lo hubiera hecho igual. En la comunidad hubiéramos hecho lo mismo, entonces la pequeña siempre bebé, tiene 11 años. 11 ya. Pero es con una mentalidad de 3 años, pero es preciosa la Jessica. Entonces cada vez que voy allá, me abraza, yo voy. Como tu hija. Claro, es como mi hija, ¿no? Y Tu hija. algo que yo agradezco mucho a Dios, haberme puesto mi padre que en realidad es José Laruta, un hombre carpintero, un hombre del campo, digno, y que me enseñó muchas cosas en la vida. Y gracias a él yo he podido, digamos, tener un sentido más de hermandad, de patria, de sentido común de la gente, como Con el esos doctor, valores el que general. tiene nuestra gente. Y donde me formaron bastante fue también en el cuartel, ¿no? Porque mi papá era muy querendón del cuartel. Ah, y ahí sí. tuve que ir a mis 15 años. Te han ¿no? hecho marchar ahí, Claro. ¿no? Uy, Pues cuando veo a mi general, Sí, te siempre cuadras. tengo respeto. No. Mucho respeto, ¿no? Gracias, Luis. No, felicidades a todos los padres. Doble A felicitación. todos los para padres. A los padres que, en realidad, no solamente el que engendra, sino que aquel que asume esa responsabilidad de padre. Esos son los más valientes. Y la madre que también asume esa responsabilidad cuando no está el padre. Así es. Cuando está ausente. Y a tu papá me acuerdo muy bien cómo iba la gente a la radio. Le querían. Yo tuve la suerte de verlo pasar, nunca pude conocerlo. A mis 11, 12 años, 13 años, lo más cerca que Claro, lo pude más ver fue pequeño eres, ¿no? cuando iba a dejar encomiendas a la radio y llevaban a Riberalta las encomiendas, recibían para los soldados, me acuerdo. ya. Y a tu papá lo vi pasar. Y para mí fue, no sé, algo, era muy pequeño, alguien muy querido, el compadre. Qué lindo. Qué Felicidades lindo también a tu recuerdo, papá. gracias. Yo ahí tengo un nudo en la garganta cuando me acuerdo el día a día del padre, mi papá
ya no está conmigo, mi padrastro tampoco, la vida se los lleva, pero nos han dejado un lindo recuerdo y una linda huella en nuestras vidas. Un homenaje a él también. Sí, también a ellos. Bueno, tengo la nota, el señor Ortiz el día, yo siempre me los imagino a los políticos, ¿no? En vez de estar pensando qué hacemos para poder mejorar el país, qué propuesta, yo creo que se reúnen y piensan, ¿a quién fregamos ahora? ¿A quién atacamos? ¿Qué hacemos? Ahí está el señor Ortiz con esa propuesta. Adelante. Frente al valor de los héroes del Pacífico, los responsables de este desastre en La Haya utilizaron y perdieron todos los argumentos de nuestra defensa sobre el mar de una forma frívola y vergonzante. Por eso, dado que el Ejecutivo no ha dado esta explicación, planteo que se conforme una comisión legislativa, plural y paritaria entre oficialismo y oposición, para que se establezcan las responsabilidades de cuantos participaron en toda esta gestión ante La Haya y así se obligue al presidente a dar cuenta ante la Asamblea Legislativa y a través de ella ante el pueblo boliviano de todo lo que ha ocurrido en estos años. 140 años de derechos no pueden terminar sin ninguna explicación y sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. No podemos pasar páginas sin conocer exactamente las razones que nos han llevado a esta trágica derrota. Hay un silencio cómplice entre todos los actores que intervinieron en el tema del mar y es hora de que este silencio termine y exista transparencia sobre este tema. No soy de aquellos que piensan que todos tienen la misma responsabilidad, pero los que están predicando nuevas formas de gobernar deben empezar también por rendir cuenta de sus errores y asumir sus responsabilidades. Bueno, me hubiera gustado más que este candidato a la presidencia me haga una propuesta interesante para hacer algo mejor por el país, y no una propuesta de ir a atacar a alguien o no sé, vengarse o pedir cuentas, etcétera. ¿Por dónde lo leemos esto, general? ¿Esto realmente, el tema de La Haya, ha sido una derrota para los bolivianos, un desastre para nosotros? Yo creo que, Verónica, hay que partir del hecho de que si algo le ha hecho daño a la reivindicación marítima en general y a la demanda en particular, ha sido la instrumentalización política del tema. Totalmente de acuerdo. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo de que la reacción inmediata, debía haber sido inmediata a aquel infausto día en el que todos lagrimeamos de decepción. Y no como campaña política. Exactamente eso. La posición del honorable representante, yo la veo desde dos ópticas, ¿no? Tiene razón y no tiene razón. No tiene razón porque creo que luego de 5 meses de emitido el fallo, reaccione de esa manera, daría a entender una intención subrepticia política para atacar tanto a Carlos Mesa cuanto a Evo Morales, y si hubiera estado Rodrigo Iglesias. Y me parece que daría a entender que hubiera esa intención. En ese sentido, creo que más bien contribuye a la politización del tema que harto daño le ha hecho al problema. Totalmente. La otra óptica es que el pueblo, la población, necesitamos una explicación, no una justificación. Lo habíamos dicho en varios programas. Queremos saber cuál ha sido el rol de la diplomacia de la defensa, cuál ha sido el rol de la diplomacia de los pueblos, cuál ha sido el rol de la estructura diplomática, por qué no se han utilizado yo soy un defensor del sistema diplomático especializado, profesional. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿Cuál ha sido el gasto? Es decir, la población necesita una explicación. Y un tercer elemento, permíteme terminar con esto, de que no estoy de acuerdo en que se constituya una comisión de oficialismo y oposición, porque es politizar más el tema. ¿Qué va a pasar en esa comisión?
unos van a pelear todo el tiempo por defender y otros van a pelear todo el tiempo por atacar. Yo creo que ese es el peor error. Debe ser absolutamente imparcial, compuesto por gente que no tiene ninguna afiliación política. Qué bien, porque usted me ha dado pautas para ir haciendo las preguntas necesarias a cada uno de nuestros especialistas. Y aprovecho que Álvaro es un diplomático de carrera, que además ha tenido función diplomática y todo aquello. Dice el señor Ortiz: hemos echado por tierra tantos años de una fantástica diplomacia. Realmente teníamos un camino avanzado, muy bien avanzado con la diplomacia hacia Chile. Bueno, la historia nos muestra que la diplomacia con Chile ha tenido sus luces y sus sombras. Totalmente. Por supuesto que la demanda no hubiera tenido sustancia jurídica si no hubiera habido momentos en la historia en los que se llegó a conseguir ciertos compromisos, ciertas posibilidades de negociación, Pinochet, 1950, sí, etcétera. Sí, abrazo de charaña, etcétera, ¿no? Ni duda cabe que también hay que decir que la diplomacia en toda la República y en el Estado plurinacional ha sido una de las patas más débiles del quehacer gubernamental. Sin duda. ¿No? Es No recién podemos hace negarlo, sí. 30 años que se trata de estructurar una carrera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese contexto no hemos tenido una diplomacia. Pero hemos echado por tierra con lo de la Haya todo este trabajo diplomático que se hizo por años. Yo creo que hay que ver, quizá ojalá que el programa nos dé el tiempo suficiente, porque más o menos recogiendo la idea de Luis Fernando, se necesita una evaluación mucho más fría, etcétera. A este nivel de llevar una iniciativa política, tratar de tener una iniciativa política, un escenario electoral, no es lo más conveniente, ¿verdad? Absoluto. Creo que ahí se equivoca el candidato Ortiz, porque simplemente está desde ese lugar tratar de alguna manera meter en una comisión a investigar a Carlos Mesa y al gobierno, oponentes claro, porque en la ahorita candidatura. ambos caerían en la bolsa, ¿no es cierto? Exactamente. Carlos Mesa, que ha sido el que ha llevado todo el proceso, y Evo, que es el que ha propuesto. Ahora bien, cuando dice 140 años de derecho han caído en la borda, a ver, yo en esto quiero ser muy claro. Bolivia no tenía otra opción jurídica, de obligar a Chile a negociar. El derecho internacional solo nos da este espacio, los actos unilaterales, los comportamientos unilaterales de los estados, en sus tres versiones: actos unilaterales en sentido propio, estoppel y aquiescencia. Es la única figura del derecho internacional que podían haber obligado a Chile a negociar. ¿Había que explorar esa iniciativa? Sí. Para mí, sí. Jurídicamente, sí. Era hay un mecanismo, un medio que teníamos que nos daba el derecho internacional. ¿Por qué no hacerlo? Si durante más de 100 años no lo hemos logrado por la vía de la diplomacia, por la vía de la voluntad de las partes. Y nunca lo íbamos a lograr. Es decir, Chile siempre ha estado con engañosas invitaciones al diálogo o a la negociación con ningún resultado. Por lo tanto, esta mirada, que es del Estado, porque finalmente el presidente Morales convoca a cancilleres, exministros, expresidentes, etcétera, etcétera, y en teoría se conforma una estrategia de Estado. En teoría, creo que se conforma más una táctica, digamos, para llegar a la Corte de la Haya. Por lo tanto, creo que a lo largo del programa deberíamos concentrarnos en realmente si hace un desastre, abordar este mecanismo. Era mejor no tocarlo, para no tener este balde Eso vamos de agua a preguntar fría. la próxima media hora, y es lo que quiero que reflexionemos. Pero aprovecho que nuestro jurista está acá, constitucionalista además. Williams, yo te pregunto, una comisión legislativa que juzgue, no sé, que investigue todo, ¿a dónde apuntaría? ¿A un juicio de responsabilidades? Verónica, a ver, ¿el fin cuál sería? Porque Exacto, tiene exacto. que tener un fin, Exacto. hay un objetivo, ¿no? Estamos en plena contienda electoral, Ortiz está calculando, veo en lo político, ¿no? Sí. El poder de alguna forma ganar terreno y tratar de afectar la imagen política del gobierno actual y de quien le acompañó y que también es contendiente electoral, Carlos Mesa. Sí, vayamos por ahí. Entonces hay un tiro para dos personas, dos candidatos, ¿no? En ese contexto, esto es una movida de carácter político. Y lo va a hacer, no tenemos que extrañarnos, porque es así. Así juegan, Sería ¿no? muy ingenuo pensar de nosotros que no va a ese lado. Pero también el MAS ha dado campo abierto a esto desde el momento en que agarra la bandera marítima y empieza a prometer que sí vamos a tener salida al mar. No, desde un principio se dijo, y aclaramos varias veces, que no es
si el fallo era favorable, no era inmediatamente tener la playa y el acceso al mar. Por supuesto. No, sino era la negociación. Sí. Chile nos ha tenido muchos años, el doctor Álvaro ya nos ha manifestado, siempre nos han manifestado tener su diálogo y nunca hemos tenido nada cercano. Pero es ilógico proponer una comisión de investigación en un parlamento que es eminentemente Por gubernamental, eso, masista. está planteando una situación que es más que Tirada de todo los pelos. política. Totalmente. ¿Dónde tendría un futuro y un progreso esto? Es en el nuevo parlamento que venga. Porque, digamos, en el hipotético caso que se lleve a un juicio de responsabilidad en el próximo parlamento, ¿qué vamos a juzgar? ¿La intención o el mal gasto de los recursos? Correcto. Porque la intención, digamos, todos nos subimos al tren, excepto alguno que otro patriota, que hay que reconocerlo, como nuestro gran amigo Víctor Hugo Chávez, que él dudó de eso. Alguien entendido y dijo, advirtió, y él inclusive dijo, ojalá me esté equivocando, dijo Víctor Hugo Chávez. Varias veces. ¿No? Y no se estaba equivocando, era cierto, porque todos nuestros argumentos nos los echaron al suelo, todas las cartas, todas las buenas intenciones diplomáticas, para el derecho internacional tan tradicional, indicaron que esos actos unilaterales no obligan. Entonces, bueno, la intención fue así. El problema de fondo fue lo siguiente: ofrecer un sueño tan anhelado y tan arraigado que tenemos los bolivianos en varias generaciones, y que sobre esto lo manejan políticamente, pero haya un despilfarro desmedido de dinero, hasta el punto de ilusionar con el banderazo que todos se subieron. Bueno, yo debo manifestar que ahí no estaba muy de acuerdo, pero nos subimos a ese sueño. Y ahora, ¿quién responde sobre el tema de los gastos? ¿Quién responde sobre el tema de la utilización del tema público? Bueno, yo creo que si quieren instaurar un juicio de responsabilidades, tendrían que ver los gastos y los costos. Pero imposible, imposible. Es un espacio, reitero, eminentemente masista, entonces oficialista. ¿De dónde van a poder instalar? Estaría ser el próximo parlamento. No tiene ningún sentido. Por eso es que a mí me molesta este tipo de declaraciones, porque es como disparar, no importa dónde, pero haremos bulla, y espero que no sea motivo de que, claro, como está generado esta polémica, están tratando mi tema, en fin, sino un poco develar la pobreza de propuesta que existe de un oficialismo, y más bien solamente la utilización oportunista de este tipo de situaciones. Sin embargo, yo aprovecho aquello para poder reflexionar. ¿Qué tipo de explicación deberíamos dar a una población que ha estado, como decía Williams, muy ilusionada? Usted ha hecho referencia a 85 errores que ya... 80, perdón, ya le aumenté 5. 80 errores que ha identificado como parte de esa estrategia, y los reflexionemos, más allá de hacer escarnio ni nada, los reflexionemos. Exactamente. Yo creo que la reflexión tiene que partir de una autocrítica. Correcto. Al día siguiente de ese infausto día, lo menos que yo esperaba era la renuncia de todos los miembros de Diramar. No tengo el honor de conocerlo a ninguno, no dudo de su profesionalismo, pero sí de su profesionalidad, porque había que asumir un análisis crítico y saber por qué se ha fallado. Y explicarle al pueblo. Decirle, esta era la planificación de tipo estratégico, por esto hemos generado un exitismo y un triunfalismo que ha llevado a la población a asumir ya el resultado del fallo cuando ni siquiera había comenzado el juicio. Entonces, yo creo que la propuesta tiene que partir de esa autocrítica que nos explique por qué hemos confundido el apoyo internacional con la simpatía internacional. El grupo Maná nos apoyaba, gran triunfo, pero ¿y el fondo? ¿No? Hay una diferencia interesante. En el proceso de Charaña se consiguieron 23 apoyos presidenciales, oficiales, documentados, y 11 de Ministerios de Relaciones Exteriores. Acá conseguimos cerca de 150 simpatías. Simpatías, y además una simpatía. De celebridades. Exacto, ¿no? Artistas, pero el fondo, yo creo que el gran problema que hemos tenido acá en la Haya, en el desastre de la Haya, ha sido un problema de gestión del conflicto. No se ha realizado una planificación estratégica adecuada que permita determinar políticas de Estado, políticas de gobierno, objetivos sectoriales, objetivos estratégicos, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos. Es decir, saber exactamente qué es lo que se tenía que hacer. Yo creo que deberíamos haber partido
del diseño de la estrategia del Estado plurinacional para la reivindicación marítima. Y tomando en cuenta un elemento muy importante. Los militares cuando tenemos un conflicto, primero trabajamos sobre el peor escenario, Claro. sobre el más negativo. A él le damos más importancia. Y de ahí, bueno, vendrá otro si las condiciones difieren. Pero en este caso, no se ha tomado nunca en cuenta la posibilidad de que perdamos el Tal juicio. cual, exactamente. Ahora, yo vuelvo nuevamente contigo con el tema diplomático, porque a mí me interesa un poco que nos expliques, como población que desconoce, ignorante del tema, me incluyo, ¿qué es la diplomacia de los pueblos? A comparación de la diplomacia académica que tú y otros han tenido como formación prima. Es un cliché sin contenido. Epa. La diplomacia es la actividad ejecutora de la política exterior. Entonces hay que tener primero política exterior. ¿Y quién va a ser la que va a ejecutar esa política exterior? La diplomacia. ¿A través de qué? De órganos. Órganos externos y órganos internos. Esa es la diplomacia. No tenemos una política exterior, primer elemento. No tenemos una política exterior. Hoy vemos que Bolivia está más aislada que nunca. ¿Por qué? Obviamente, cónsul en Chile, el señor Guerrero. Por favor, señores, con Chile tenemos una relación estratégica. ¿Qué va a hacer un señor fiscal que no ha podido ni siquiera dejar un buen nombre en esa responsabilidad? ¿Qué sabe el señor Guerrero de diplomacia? Y más, reconstruir una posibilidad de acercar a Bolivia y Chile en un franco diálogo. Este señor no es idóneo para el cargo. Y yo aquí quiero reflexionar un poco, Verónica. El gobierno, yo en la primera parte apoyo, había que explorar esta posibilidad, ¿ya? Y el gobierno ha trabajado con un exitismo. Obviamente la instrumentalización política es el pecado mayúsculo, ¿ya? Y lo ha dicho Sin duda. Luis Fernando. Sin embargo, el gobierno, los abogados que han contratado le han dicho, señores, hay estas posibilidades. La pretensión que tiene Bolivia va a ser que la Corte obligue a Chile, por lo tanto es un éxito rotundo. Pero bien, si no obliga a Chile, porque no podemos demostrar correcta y sustantivamente y con todas las pruebas y los mecanismos formales y de fondo los actos unilaterales, por lo menos vamos a conseguir una recomendación del Tribunal Internacional de la Haya que diga, invitamos a Chile y a Bolivia a dialogar y... Al final dijeron No, algo no, no, así. pero es que ese es un desastre de recomendación. Señores, dice, se ha evidenciado que existe un conflicto, las partes pueden negociar. Claro. No. Charlen cuando quieran, si tienen tiempo. Claro, ha sido el peor escenario imaginado. O sea, tenías 5 escenarios positivos y tenías uno negativo. Lamentablemente ha salido ese. Porque la recomendación de la Corte, ahí sí yo critico a la Corte, ha sido incoherente sobre la base que se asienta esa Corte. La Corte tiene la función de resolver o invitar a los países, promocionar a que se resuelvan los conflictos pacíficamente por la vía jurisdiccional, en este caso, Tribunal Internacional de la Haya. Entonces, el gobierno apostó mucho, puso mucha leña y como se inventó, como decía aquí William, todos ya creíamos que teníamos el mar. Ahí fue el error. Pero jurídicamente, creo yo, insisto, que había que explorar esta posibilidad. Nos ha tocado el único escenario que no nos debía Nunca tocar. nos hubiéramos ¿no? esperado. Lamentablemente, y eso nos ha puesto... Vuelvo un poco a la pregunta para que asentemos y consolidemos el concepto. La diplomacia de los pueblos es un cliché. No existe. No ¿Qué existe. puede ser diplomacia de los pueblos? Me Que imagino- dos amigos se encuentren y charlen Diplomacia de los pueblos porque para tienen este gobierno coincidencias ideológicas. Han pensado que esa relación con la sociedad civil de los países Ajá. va a generar una diplomacia de los pueblos. Es decir, llenar un estadio en Santiago de todos los movimientos sociales de apoyo a la causa marítima. Esa es la diplomacia de los pueblos. ¿Qué efectos, qué consecuencias jurídicas tiene la política exterior? Ninguna. Ninguna. La política exterior tiene, por ley, órganos. Claro y que no sí, es los claro que movimientos sí, sociales. claro que sí. Hoy en día la diplomacia hace movimientos sociales, viáticos, viajes, etcétera. ¿Qué beneficio tiene el Estado? Claro, ¿qué rédito tiene? ¿Qué llamaste? ¿Cómo llamó? En el vocabulario del nuevo orden mundial se dieron lo que se llamó las relaciones intermésticas. Es decir, antes la sociedad de un Estado con la sociedad de otro Estado se comunicaban solamente a través de sus autoridades, ¿no? A través de sus gobiernos. En esta última época optaron por interrelacionarse, interactuar de pueblo a pueblo, que el nuevo orden mundial lo llamaba relaciones intermésticas. Pero sin ninguna y que- incidencia en las élites que realmente tienen la toma de decisiones. Exacto. Y en el socialismo del siglo XXI le han llamado la diplomacia de los pueblos, que realmente, comparto mucho el criterio, ha sido un fracaso total. Y
podía haberse explotado de la mejor manera, Verónica, en tanto se planifique las políticas en el ámbito exterior, con los estados, con los organismos internacionales, en el ámbito internacional y en el ámbito interno. Con políticas y estrategias definidas, la cosa hubiera sido diferente. No había otras opciones jurídicas, dijeron en algún momento. ¿Tú como jurista consideras eso también? La que se llevó era una de las posibilidades, ¿verdad? Una de las posibilidades. ¿Se cerraron opciones para nosotros? Esta es una de las más fuertes, ¿no? Pero ya ha pasado un tiempo, tenemos que esperar otro tiempo si soñamos presentar otra demanda internacional. Podríamos ir a una demanda internacional de arbitraje ante la ONU también, otro tribunal, pidiendo, por ejemplo, el cumplimiento del Tratado de 1904, que el Estado chileno siempre lo incumple. Cierto. ¿No? Siempre y que siempre temieron que lo toquemos, claro, ¿no es cierto? Eso puede ser en otro vano escenario. advertían. Pero eso no es como para recuperar el territorio, sino es para que cumplan el Tratado de 1904. O que si no, se deje pues sin efecto el Tratado de 1904. Podría ser eso. Pero no estamos en condiciones políticas, coyunturales, ni de ánimo, ni de moral para hacerlo en este momento. Hay que esperar un buen tiempo, ¿no? Otro escenario sería lo que siempre se planteó, el tema de las islas y los islotes. Se dijo por varios especialistas que no está tratado en el Tratado de 1904. Es otra posibilidad. Lo del Silala se viene ya en estos, ya pronto, vamos a ver qué ocurre. Pero más que ver y demandar lo que dijo en su momento un candidato ahora de la presidencia, uno de antaño, digamos, voy a decir el nombre, ya dejemos de llorar y dignamente miremos otro horizonte. El otro horizonte siempre se ha dicho y hemos aprendido muchos. Buscar puertos alternos. Puerto Buche es uno de los puertos alternos porque tenemos esa salida. Desarrollar, invertir, sí. Hilo también. Miren, yo creo que esto no hubiera sido tan fuerte, yo creo personalmente, si el gobierno en estos 13 años hubiera fortalecido el tema del de Puerto Hilo, para que cierta carga determinada, ¿no?, pueda ser exportada e importada por ahí. Hubiéramos disminuido la capacidad, ¿no? Una dependencia enfermiza hemos tenido. Y por el lado del oriente, por el río Paraguay, Puerto Buche y otros puertos alternos, también desarrollar el tema de la carga de exportación e importación, y Chile hubiera estado reduciendo sus ingresos por nuestra carga, ¿no? Yo creo que Chile podríamos tomarlo a futuro, Verónica, si desarrolláramos estos puertos, que es una inversión millonaria, es cierto, pero en vez de estar haciéndose museos o estadios, podríamos haber desarrollado eso. Reitero yo otra vez y sigo zapateando sobre cómo me hubiera gustado escuchar de Ortiz o de cualquier candidato a la presidencia una alternativa, ya sea de puertos, ya sea de opciones de negociación, de que en vez de escucharlo, decir a quién ataco ahora y a quién golpeo, hacer una propuesta real, que es lo que necesita nuestro país de los candidatos. Permítame hacer una pausa, enseguida regresamos.